Ok. Los herejes, pienso, esta es mi opinión muy personal, algún historiador me va a matar si me escucha, pero igual lo voy a decir. Los herejes son mal llamados herejes. Esta gente, miren, en el fondo tenía buena intención. Sí, yo pienso que sí. ¿No? Tenía buena intención, o sea, no estaban, que Sí. me voy a empeñar a ser hereje porque yo quiero ser hereje, quiero ser recordado a lo largo de los siglos como el hereje. No, ellos tenían una recta intención, pero esta recta intención muchas veces no es suficiente para poder explicar una verdad de fe, que además a nivel conciliar se elegía por el consenso de la mayoría, como buena herencia del Senado romano, que la iglesia tenemos que aceptarlo desde sus orígenes. Cuando ya la iglesia comienza a estructurarse, asume o queda de alguna forma, lo digo positivamente, no negativamente, contagiada de toda la estructura del gobierno greco-romano. No solamente con el derecho romano, que ya es bastante, sino también en todo el lenguaje que hoy maneja incluso la curia romana, de dicasterios, de tareas, de funciones, de servicios. Todo lo que era la estructura de gobierno de Roma, el Vaticano o la Santa Sede lo asume, porque además funcionaba. Era un modelo que tenían a la vista, y lo que ellos hicieron fue copiar una estructura de gobierno que funcionaba y que les daba las garantías de que ellos iban a prestar un servicio idóneo a los fieles. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista positivo, no hay nada que temer ante eso. ¿Cuál es el problema? El problema principal es que eh, poco a poco se va perdiendo del horizonte esta alegría pascual que hablábamos en la última clase, este encuentro personal con el Cristo resucitado, y la iglesia comienza a gobernar, como además tenía que hacerlo porque alguien tenía que poner orden en toda esta pluralidad, ¿no? de liturgias, de costumbres, de idiomas, de tradiciones, porque comienza todo en Jerusalén, se va expandiendo por Samaria, llega a Antioquía, se van fundando iglesias importantes en Alejandría, al norte de África, en Egipto. Luego tenemos la iglesia galicana, la iglesia hispana, tenemos también núcleos eclesiásticos que se van expandiendo poco a poco por la parte nórdica, que llegan hasta Irlanda, Inglaterra. Después tenemos que entender que en la historia de la iglesia, Roma luego funda otra capital llamada Constantinopla en la antigua Bizancio, en honor Profe, ¿sí? perdona, JJ, que está diciendo que no le han dado acceso en el host para entrar a la clase. Yo lo hago, hay varios. Perdona que te No, gracias a interrumpa, ti, me está pendiente porque yo comienzo a hablar y no veo a nadie Sí, más. sí, perdona. No, o sea, avísame, además que tengo el teléfono en la otra habitación y no, si pasaron al WhatsApp del grupo no estoy viendo nada. Te quedas como Buenísimo, secretario perdón. encargado, dueño. Dale, buenísimo. Estoy Ok, atento. entonces, cuando la iglesia va tomando control de todas estas realidades, obviamente alguien tiene que tener una batuta de mando, de dirección, porque todas las iglesias tenían idiomas distintos, tradiciones distintas, tradiciones litúrgicas distintas, culturas diferentes y distintas formas, aunque el núcleo de la fe era el mismo, diferentes formas de poder expresar una realidad y de celebrarla. Yo recuerdo que ya hace, ¿cuántos años? 20 años, 21 años, Dios mío, estoy viejo. Yo hice en el segundo año de teología un estudio en Caracas, en un seminario que hice de ecumenismo y sectas. A mí me dieron la tarea de visitar todas las iglesias de ritos orientales que hacen vida en Caracas y elaborar un trabajo. Eso para mí, yo creo que ha sido el mejor trabajo de campo que he hecho en toda mi vida, porque me dio la oportunidad de celebrar durante un mes
con la iglesia ortodoxa, con la armenia, con la grecomelquita, con la maronita y con todas las otras que están en Caracas, y yo elaboré mi informe. Mi conclusión al final fue: le doy gracias, inmensas gracias a Dios que yo crecí siendo católico después del Concilio Vaticano II. Pero la experiencia de poder celebrar con estas iglesias que tenemos el mismo credo, algunas diferencias, algunos matices, pero básicamente creemos en lo mismo, y los problemas que hay son más de tipo jerárquico que de tipo doctrinal. La forma de celebrar el misterio de la fe o el misterio cristiano a través de los sacramentos es diversa. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, es que no se le puede obligar a un alejandrino pensar como un antioqueño. No se puede. No se puede tampoco suponer que en Roma, que estaban acostumbrados a una élite, a una forma de vivir, los romanos son exquisitos. Ir a Jerusalén es como estar en el centro de Maracaibo en las Pulgas, ¿no? Guardando las distancias. Entonces hay unos matices que se van imponiendo y criterios para poder interpretar la única verdad revelada, que es Cristo resucitado. Esto hacía mella, porque claro, hay tradiciones no solamente litúrgicas, sino también de tipo doctrinal. Mientras que en Roma se defendía una postura y un modelo cristológico, en Alejandría había otro, y en Jerusalén estaba otro. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar que no solamente los herejes famosos, sino otros pensadores que además quedan como que coqueteaban mucho con el lenguaje filosófico de la época e intentan expresar la verdad de la fe a través de un lenguaje que, por carecer de una estructura teológica, lo que se buscaba era defender la fe, pero a costa de sacrificar muchas cosas. ¿Ok? Cuando yo hablo a nivel filosófico, no sé si ustedes van a entender lo que voy a decir, y sería bueno que vayan un poco viendo estas cosas, que hay en una sola persona, en griego prosopon, en una única persona subsisten dos sustancias, dos usías. Esto, para no pocos pensadores cristianos, era chocante, porque para unos era más fácil aceptar a Jesús como una especie de escogido por el Padre y dotado de gracias especiales para cumplir una misión, una especie de adopcionismo que hace el Padre con Jesús de Nazaret para que él pueda cumplir con su tarea. Otros pensaban, ok, es verdadero hombre, pero en ninguna cabeza cabe que Dios se haga hombre. Porque además en las tradiciones, en todas las tradiciones religiosas, en la única religión donde Dios renuncia a ser Dios y se hace hombre por amor al hombre, es en el cristianismo. De resto, si estudiamos la mitología, los dioses griegos juegan con el destino de los hombres. Jugaban monopolio con el destino de la humanidad. Y se reían. Y claro, entonces tenemos al pobrecito Hércules, que es un mestizo, que es un semidios, porque tiene una madre mortal y el padre es un dios. Entonces pasa lo que pasa con él. Y Perseo también, en fin. La mitología nos va diciendo que los dioses no pueden hacerse hombre. Y cuando se mezclan con el hombre por amor, por pasión, por la debilidad, hablamos siempre de la debilidad humana, pero en este caso sería debilidad divina, la cosa no funciona. Porque si leemos realmente la mitología y vemos lo que pasó con Perseo, es una vaina, una catástrofe. Y si leemos también al pobrecito de Hércules, no, que no pegaba una. ¿Por qué? Porque es un conflicto ante la paternidad divina, ser hombre.
En el único caso de la iglesia, del mundo antiguo, donde se dice y se afirma que Dios, por amor al mundo, se hace hombre para redimir al hombre, es en el cristianismo. Entonces, esto nosotros lo decimos hoy de una forma muy fácil, facilito. Esto es una cosa que a nosotros nos suena porque es que desde la primera comunión nos están dando con eso. Ayer justo hablaba con una muchacha de la parroquia que ella ha pasado por una crisis de fe. Y ella me hacía una pregunta que primera vez que un joven me la hace. Explíqueme, padre, ¿cómo es posible que Jesús sea Dios y hombre? Esto una viejita jamás se lo planteará en la misa. Porque además, las imágenes de Jesucristo siempre están edulcoradas con miel. El romanticismo hizo una vaina muy, muy fuerte en nuestro imaginario. La iconografía que nosotros manejamos de Jesús es la del hombre de cabello largo. Rubio. No, ya va, ya voy para allá. Vamos por cabello largo, planchado, porque además el pana fue a la peluquería, arreglado, las cejas depiladas, un cutis terso que nunca ha recibido un solo rayo de sol, sin arrugas, liso, estilizado, los labios retocados, como con brillo, así, como con un barnicito, así, todo sexy. Que además, cuando pintaban a las imágenes de Jesucristo, sobre todo las del Sagrado Corazón de Jesús, ponían a Jesucristo en un ángulo de 3/4, de medio lado, con una mirada así, un poco de lado así, un poquito sexy. Entonces, eso es lo que la gente tiene en la cabeza, y es absolutamente imposible hacer una abstracción leyendo el capítulo 53 del profeta Isaías, que nos va a decir a todas que ese Señor estaba tan desfigurado y destruido por los maltratos que las personas esquivaban su rostro, movían la cara para no verlo, porque les daba asco. Entonces, la iconografía cristiana, sobre todo la barroca, no hace eso. Aunque intentan poner a Jesús doliente, muerto, siempre es un galán. O sea, es como, no sé, como intentar ver fea a Mónica Bellucci, que es una mujer que mientras más vieja, más bella. O sea, una cosa, no sé, es algo que no se puede. O pretender que lo que dice el Salmo 45, que ante el más bello de todos los hombres, ante quien se exuda amor y belleza, no puede haber una poca fealdad. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de estudiar esto a través de todo lo que plantea la estética filosófica, tendríamos que aceptar que hasta la fealdad del crucificado tiene un valor estético. Y nosotros, por ejemplo, cuando vemos la imagen de un crucificado, en lugar de decir, ¡ay, qué horrible! ¿Cómo vamos nosotros a ver este muerto aquí? Decimos, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bello! ¡Qué bien hecho está! Mira cómo se le ven los agujeros. La sangre es casi real. O sea, nosotros estamos en eso, ¿no? Y es muy difícil que salgamos de eso, porque forma parte de nuestra forma de entender la realidad de la fe, ¿no? Díganle ustedes a alguien tradicional de Caracas que el Nazareno de San Pablo no es una imagen bella. Atrévanse a decírselo. El miércoles santo. Díganselo. Bello. Pero es que está sufriendo. Bueno, pero es parte de la cosa. Pues bello. Un sufrimiento bello, ¿o no? Es algo que yo lo digo a son de juego, pero con mucha verdad en el fondo. Porque los criterios y valores estéticos que manejamos ante la iconografía cristiana, lo que han intentado es disfrazar el valor redentor del sufrimiento real de Jesucristo en la cruz y presentarnos una imagen
bonita de algo que pudo haber sido así. El mundo antiguo no vivió eso. El mundo antiguo vivía, digamos que son herederos de los primeros testigos. Es como que tu abuelito te cuente lo que vivió en su infancia y que él fue testigo de la crucifixión. Entonces, en los primeros siglos, me estoy refiriendo a los primeros 5 siglos, se está estructurando la visión del cristianismo ya no basada en la experiencia post-pascual, sino ya en la reflexión teológica que se comienza a hacer de ese acontecimiento. Algo que va a ir creciendo gradualmente y que quizás para algunos pensadores, sobre todo en la Edad Media, van a entender más todo a un nivel racional, filosófico, y se van a distanciar mucho del acontecimiento pascual, porque lo que interesa es expresar una verdad de fe. Y una verdad de fe apoyada en la razón, para poder debatir y argumentar contra aquellos que a través de sus propios argumentos racionalistas intentan desdibujar ya la imagen que hay de Jesucristo. Hay algo que me llamó mucho la atención a mí cuando estudiaba historia del arte, y fue poder hacer también la síntesis entre teología y arte, entre cristología y arte, y ver que a medida que la comprensión del misterio de Cristo iba avanzando, también la representación de Cristo iba cambiando. Al principio se pintaba o se hacían los iconos o los mosaicos, que aún se conservan. Si viajan a Italia, por favor, vayan a Ravenna, que hay una colección de mosaicos impresionantes. Eso no tiene desperdicio por donde los vean. Que explican realmente lo que esa gente pensaba de Cristo. Era rey, redentor del mundo, el gran liberador, era el Señor de la historia resucitado. Y luego, si se compara toda esta explosión de alegría que queda expresada y representada en los iconos o en los mosaicos, nos vamos a dar cuenta que en la Edad Media y ya hacia el barroco se comienza a representar al Señor en su dolorosísima pasión, y poco a poco se va perdiendo de vista el punto cardinal de nuestra fe, que es la resurrección de ese que murió en la cruz. Y entonces todas las representaciones, si ustedes se van a Sevilla, hay 2 cosas que yo quiero hacer en la vida antes de morir. Una de ellas es pasar una Semana Santa en Sevilla y otra Semana Santa en Jerusalén, por lo cual tengo que pedir 2 años sabáticos para poderlo hacer. Yo estuve en Sevilla. En Semana Santa, bueno, sí. yo he estado en Sevilla varias veces, pero nunca en Semana Santa, siempre en verano o en la primavera. Sí, sí. Si necesita quien le lleve la maleta, por aquí estoy a la orden. Vamos, porque además que eso es para grabarlo. Yo hablaba con algunos presbíteros de Sevilla y me decían que la arquidiócesis tuvo que inventar una oficina especial para poder organizar las procesiones de Semana Santa. O sea, hay 600, para el año 2018, habían 600 procesiones del Nazareno. Lo que significa que hay 600 imágenes del Nazareno. Solo en Sevilla. Solo en Sevilla. Sin irse a Córdoba o a Cádiz, porque en Andalucía todas estas tradiciones son así. Y entonces me decían los seminaristas, que compartí con ellos también, me decían, Guillermo, aquí irse a ver las procesiones del Triduo Pascual en Semana Santa es como irse de rumba a Río de Janeiro en el carnaval. Uno sabe cuándo sale, pero no sabe cuándo va a llegar. O sea, porque las procesiones se prolongan durante la noche y hasta el día siguiente. O sea, es algo
que culturalmente es un espectáculo. O sea, yo he visto fotografías que ponen hasta graderías para que la gente se sienta y vea pasar los pasos, o se llaman así, los pasos de la Semana Santa. Es como el Zambódromo, una cosa así. Entonces, esto, aunque folclórico, bonito, artístico, se distancia mucho, muchísimo de lo que fue el acontecimiento pascual. Claro. Muchísimo. ¿Okay? No, pero es que son tradiciones, sí, son tradiciones indudablemente, pero realmente si quitamos la procesión por COVID o porque se desató otra epidemia o pandemia, lo que sea, ¿la fe del pueblo subsiste o la fe depende de la procesión? Si quitamos de Maracaibo, vamos a poner un caso local que me hiere de una forma directa. Si quitamos de Maracaibo o de Barquisimeto las procesiones de la Divina Pastora o de la Virgen de Chiquinquirá, ¿la fe subsiste? Pues que todo gira en torno al folclore. Entonces, aquí hay cosas que tenemos que comenzar a sopesar. Vamos a comenzar entonces, esta es la introducción, ¿no? Vamos a comenzar con lo que nos toca. Lo primero es entender el contexto de la iglesia de los primeros siglos, porque en este contexto surge una llamada teología patrística. Los padres de la iglesia, ¿a qué se dedican? A la iniciación cristiana. Atención con esto. Es una iglesia que está creciendo y la gran producción literaria va en torno a la formación de los nuevos cristianos, de aquellos que se adhieren a la verdad de la fe. Y todo gira en torno al catecumenado. Así que había toda una estructura teológica que gira en torno a la iniciación en la fe, que culminaba en el bautismo durante la vigilia pascual, que era una vigilia nocturna, y luego durante la primera semana o la semana in albis, que aún recibe el nombre por la tradición litúrgica, donde todos los recién bautizados, los neófitos, los illuminatis, así se llamaban, o los fotofomenois, lo decimos en griego, para ser más fieles a la historia, tenían durante esta primera semana las catequesis mistagógicas. Los que se bautizaban escuchaban por primera vez y rezaban por primera vez el Padre Nuestro después del bautismo en la primera Eucaristía. Y se les explicaba después, porque hasta ese entonces era algo arcano, velado. Entonces, durante esta primera semana se les va dando a todos los recién bautizados, a los neófitos, a los párvulos, la explicación de los misterios. Se les explica la Eucaristía, se les explica la oración filial de los fieles, pero de los fieles no porque tienen fidelidad, sino de los fieles porque son filios, son hijos de Dios. Entonces, cuando esta oración, todos estos ritos se comienzan a realizar, a dar, ya la gente está bautizada. Antes no los conocían. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Desde chamito enseñarse el Padre Nuestro, la oración del ángel de la guarda, el Ave María, y Dios te libre si no se reza eso antes de dormir. O sea, a nosotros nos dicen, usted es católico, pero nadie nos ha iniciado a nada. En la antigüedad no era así. Había una escuela para ser cristianos. Y la Iglesia de Roma, por ejemplo, copió el modelo de los cultos mistéricos, sobre todo el del culto al dios Mitra, de quien han encontrado una especie de escuela en el sótano de la Basílica San Clemente de Romano, que queda cerca del Coliseo. Allí uno puede bajar y ver aulas y ver los lugares donde al principio se iniciaba para el culto de Mitra, y después la iglesia copió ese modelo y fueron las aulas o catecumenium donde se instruía y se formaba en la fe a los que iban a ser bautizados. Entonces hay testimonios incluso arqueológicos de que esto era así.
Esta edad patrística es importante porque nos va a comenzar a hablar de las verdades de la fe. Y esta teología se produce en torno a la figura de Cristo resucitado, vencedor de la muerte, en quien todos participamos para tener la vida. Hasta el punto de que los primeros 7 concilios ecuménicos van a estar ocupados por este tema y por distintos motivos, pero básicamente por este tema. En primer lugar, el deseo de conocer siempre mejor lo que la fe enseña sobre Cristo, es decir, el ejercicio de una teología que está al servicio de la fe. A veces yo pienso, como teólogo, que muchas veces nosotros pecamos de ególatras y hacemos una teología para hinchar nuestro ego literario. Hay textos de teología que eso yo creo que no los entiende ni siquiera quien los escribió. Y hay que hacer una abstracción muy fuerte para poder meterse en ese pensamiento. La línea actual es decir las cosas fáciles, porque si se pueden decir fáciles, ¿para qué decirlas difíciles? No me va a hacer más teólogo decir una verdad entrebuscada que decirla con palabras sencillas que todos las puedan entender y adherirse a ellas. Aquí hay puntos que nosotros tenemos que comenzar a ver, ¿no? Bueno, sin hacer un juicio erróneo, anacrónico, pero es importante que comencemos a ver eso. ¿Qué nos enseñaba la teología patrística? Que Jesucristo, vencedor de la muerte, es aquel que ha salvado al mundo. Pero junto a este factor hay que tener también presente la necesidad de la apologética, de rebatir las objeciones que procedían de la filosofía pagana. En el pensamiento filosófico pagano era casi que imposible decir que Dios se hace hombre. Es una cosa absurda. Y también absurdo que existan 2 sustancias, 2 usías, en una única persona. No, porque si somos seres compuestos, somos compuestos, pero no hipercompuestos. Somos compuestos de alma y cuerpo, básicamente aceptado por todos. Sí, Julio, dime. 2 cositas me llamó la atención de lo que está comentando. Por lo menos eso de que creo que se nutre mucho cuando tocó el tema de Mitra, precisamente los primeros cristianos para atraer al culto a parte de sectores paganos, ¿no? Utilizaron eso mismo, filosofías mistéricas denominadas paganas, ¿no? O, por ejemplo, en la Eucaristía vemos que el vino y el pan viene siendo una alegoría del pan de lo que son los ritos de Eleusis, porque ahí es donde estaba el tema del trigo para Deméter y Perséfone. Y el vino, en el caso del vino, es el rito de las escuelas mistéricas de Dionisio, Dionisiaco, bacanadas. Incluso creo que el tema creo que lo que de la Trinidad se nutre de la hipóstasis neoplatónica, inclusive. Eso por ahí. Y lo otro que estaba diciendo la formación cristiana en sí, yo creo que por ahí leyendo la enseñanza de los 12 apóstoles, la Didache, creo que da un buen ejemplo de cómo era tanto la liturgia de la época, pero también la normativa social en el cristianismo, ¿no? En la estructura inicial. Julio, tienes razón en algunas cosas, pero en cuanto que el cristianismo se nutrió de fuentes paganas para la Eucaristía, no. A nivel litúrgico eso no es así, porque el cristianismo lo que hace es continuar lo que ya vivía el pueblo de Israel. Allí hay que irse más lejos. Para poder entender la Eucaristía cristiana hay que entender el Seder de Pesaj, que es la Pascua hebrea, donde el pan para los judíos significa la miseria de la esclavitud, por eso es sin levadura, porque es el pan amasado con prisa, que no le dio tiempo de fermentar, y el vino hace alusión a la tierra prometida a la fiesta. Si tú tienes la oportunidad, en internet hay publicadas muchas cosas,
pero tienes oportunidad de leerte comentarios o estudios hechos sobre la Pascua hebrea y la influencia en el cristianismo, ahí vas a entender varias cosas en torno a estos dos elementos que nosotros llamaríamos en la teología eucarística las especies eucarísticas, que justo en los ritos principales del Seder, Jesús, en lugar de hacer las bendiciones, las eucologías de costumbre, que todo pater familias tenía que hacer, él asume el pan, el sufrimiento y la miseria, el pecado del pueblo, y ofrece su sangre en un contexto de la nueva alianza. Entonces, allí, quizás desde el punto de vista de las religiones paganas, cuando veían la Eucaristía los paganos, podrían interpretar los elementos de esa forma, porque tienen el bagaje pagano en su cabeza. Pero de forma interna, intrínseca, la Eucaristía es mucho más que eso, porque la Eucaristía no es que evoca lo que ocurrió, sino que existe un concepto muy importante que es el concepto de memorial, que es vivir en tiempo real acontecimientos pasados. Y cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace presente el misterio en tiempo real. O sea, es Cristo quien está presente en la Eucaristía, en la fracción del pan. Es Cristo mismo el que se entrega, el que hace la oblación, el que renueva su oblación. Entonces, si vas a hablar desde la perspectiva pagana, yo pienso que sería mejor, más acertado decir que los paganos pudieron ver en el rito de la Eucaristía alguna reminiscencia de lo que ellos vivían en los antiguos ritos paganos. Pero en forma intrínseca, la Eucaristía es más que eso. Es como, por ejemplo, también, aprovecho, ¿no? Para mañana es 25 de marzo. En el mundo antiguo, el 25 de marzo era considerado el mundo el origen del mundo, la creación del mundo. Y algunas tradiciones paganas también veían en esto algo importante, porque el 25 de marzo ya abre las puertas hacia la primavera, ¿no? Entonces, ya todo está apuntando a la renovación, a la vida, a la transformación, ¿no? Hablando siempre en el contexto del hemisferio norte, porque en el hemisferio sur las fechas son distintas. Pero el 25 de marzo, para los hebreos también, se pensaba que el 25 de marzo era la fecha en la cual Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Entonces se celebraba en la antigüedad, en el mundo pagano, en el mundo judío y en el mundo cristiano, como consecuencia, la creación del mundo, el sacrificio de Isaac. Y también se llegó a pensar, los datos arqueológicos actuales lo han desmentido, pero se llegó a pensar que el 25 de marzo fue la fecha de la muerte de Jesús. Entonces, los antiguos hicieron una síntesis, todo esto antes de Nicea, los antiguos hicieron una síntesis diciendo que el sacrificio, el verdadero Isaac es Cristo, la vida nueva empieza en Cristo, y si la muerte de Cristo fue el 25 de marzo, también se une a la idea del dies natalis, donde la persona, después de su muerte, se apuntaba la fecha del nacimiento el mismo día que la fecha de su muerte. La iglesia heredó esta tradición y nosotros celebramos, por ejemplo, el día del santo, por lo general, el día de su muerte. Un caso particular es el caso de José Gregorio Hernández, que como él murió un 29 de junio, y el 29 de junio la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, se difiere la fecha de veneración del santo, no para el día de su muerte, sino para el día de su nacimiento, que es el 26 de octubre. Pero es uno de los pocos casos contados que hay en la historia de la iglesia. Entonces, tenemos un contexto. Si la iglesia antigua pensaba que el 25 de marzo era el dies natalis, ya no solamente hace un remarque sobre la muerte de Jesús, sino que también dice Jesús nace el 25 de marzo. Pero cuando la iglesia dice nace, el nacimiento está marcado por un acontecimiento sumamente importante que es la encarnación de Dios. ¿Ok?
Entonces, no se celebró su nacimiento, sino la encarnación. ¿Y qué es la encarnación? Que la Virgen María quedó en estado. 9 meses después, el 25 de diciembre, se celebra el nacimiento de aquel que se encarnó. Durante muchos años, siglos, se llegó a pensar por los detractores de la Iglesia, sobre todo por los racionalistas que atacaron todo lo que pudieron, que la Iglesia lo que hizo fue copiar esquemas paganos. Y como en diciembre, en el solsticio de invierno, se celebraba la fiesta del sol invicto, entonces para catequizar a los paganos se puso el nacimiento de Cristo en esa fecha. Es una interpretación muy superficial porque es desconocer todo el pasado teológico y los antiguos calendarios que celebraban los acontecimientos importantes para Israel y para el cristianismo. Entonces mañana explico todo esto en función de lo que tú estabas diciendo también. Porque desde el punto de vista de la perspectiva pagana, sí, la iglesia copió. No, pero es que la iglesia celebró antes de hacer eso. Y que coincidiese o no, ya son elementos que luego se aprovechan, obvio. Si yo estoy pintando un cuadro y el pincel se me fue y manché donde no era, como artista yo aprovecho la mancha y algo nuevo. La iglesia lo que hizo fue aprovechar las coyunturas históricas. Y eso no es ni siquiera malo, eso es bueno. Eso es aprovechable. Eso hasta los malos lo hacen. ¿Y por qué los buenos no lo podemos hacer? Sin caer en pormenores políticos de que los buenos somos más y otras cosas más que se han dicho por ahí. Pero la situación es esa. La iglesia lo que hizo fue reflexionar, pero no podemos juzgar de una forma arbitraria el pasado, porque esta gente tenía unos esquemas y unos modelos de interpretación histórica que son distintos a los nuestros. ¿Ok? Sí, José Francisco. Padre, de eso que usted está hablando, ¿dónde pudiéramos leer nosotros sobre ese marco histórico, marco teológico primitivo de la iglesia, para uno nutrirse también de esa información? Bueno, lo que estoy explicando del 25 de marzo, Ratzinger lo dice muy bien en el libro en El espíritu de la liturgia. El espíritu de la liturgia. Sí, y hay un capítulo que él habla en ese libro que hace el paralelismo entre la dimensión cósmica de la liturgia. Y entonces va explicando esto de las fechas. Y dice algo que es muy importante. La iglesia celebra los acontecimientos. La iglesia no celebra fechas. ¿No? Eso lo dije yo en la clase pasada también. Entonces, Ratzinger explica muy bien esto. Pero hay los libros de historia de la iglesia antigua, si son buenos libros, a los que tengan alcance, búsquenlos. Pero vayan a bibliotecas, porque es que en internet circula tanta vaina que es muy dudoso. O sea, hay libros articulitos y que están muy viciados. Hay cosas que se escriben, no sé, con una visión bastante mala, ¿no? Son pérfidos, son detractores de la historia. Busquen buenos libros, vayan a la biblioteca de LUCAP o si ven historia de la iglesia, consúltenle al profesor los libros que tengan a la mano allí en Venezuela para poder entender. Cuando se estudia patrología, los libros de Quasten, aunque es patrología, todo toca la historia de la iglesia porque son acontecimientos eclesiales, ¿no? La patrística ocurre en estos primeros siglos y de esto es lo que yo estoy hablando. Entonces, todo esto que está inmerso en el mundo alegórico, porque la iglesia usó la alegoría como vehículo para poder expresar la fe y para poder explicar las Sagradas Escrituras, está allí. Entonces, la obra de Quasten y sus colaboradores es importante y les ayudaría también a entender muy bien esto. Historia de la iglesia, no tengan miedo de leer historia. Todo lo que puedan. Me gustó mucho precisamente este tema, es muy interesante. Por eso lo traje a colación y cuando lo tocó, por lo menos ese fue más que todo de la bibliografía o los estudios de Antonio Escotado y más que todo sobre el tema,
por lo menos las definiciones de fármacos y fármacon, que es una tradición que viene ya desde el Neolítico, todo lo que llevamos en Neolítico, que es una tradición entre 8.000 y 9.000 años, y donde se diferencia que hay dos cosas, fármacon, tradiciones, fármacon y fármacos, que el fármacon nos dice, ambos tratan de depurar la miasma, esa de la población o de la persona. Uno es a través del sacrificio y otro lo hace a través del agape, de la comida. Por eso es que me llamó mucho la atención ese enlace que hay con el paganismo, porque precisamente estos dos términos se unen también en el acontecimiento pascual, porque en Cristo está tanto el fármacon como el fármacos. Está tanto el sacrificio que hace el cordero, que es el fármacon, y el fármacos, que es el agape, precisamente de la Eucaristía. Tienes toda la Entonces, muchos razón, paralelismos pero y una cosa allí, impresionante. Por eso me sorprenden los paralelismos y de tradiciones de hace más de 9.000 años. pero mira, Más que la Julio, abrahámica, que fue 2.500, 1.800 años. allí tienes que hacer Interesante. cuando llegas a Cristo, ahí tienes que hacer un punto y aparte. ¿Por qué? Porque en Cristo se da el sacrificio y en él se resume todo lo que tú estás diciendo en una sola acción. Jesús, como dice la carta a los Hebreos, es sacerdote, víctima y altar. Y después de eso, la iglesia no repite el sacerdocio y el sacrificio pascual. La iglesia celebra y actualiza el único sacrificio. Entonces, todos estos acontecimientos que se vivían en el mundo antiguo, ¿no?, en Cristo llegan a un punto de convergencia donde ya todo lo demás se considera obsoleto, caduco, y tampoco hay nada más después de eso, porque es la plenitud. Entonces, no es que yo voy a celebrar en la Eucaristía el sacrificio cruento, no, porque el sacrificio cruento se hace ágape. El sacrificio cruento se hace ágape, pero ya Israel lo vivía así. Porque Jesús no copia el modelo sacrificial del templo. Jesús lo que hace es celebrar la liturgia doméstica, donde ya el cordero ha sido sacrificado y la familia celebra la liberación. Entonces allá hay dos cosas, ya hay dos elementos que te van a hacer ver que hay un quiebre. Se podría decir que hay una continuidad, pero al mismo tiempo descontinuidad, porque en Cristo todo llega a un punto final y se hacen nuevas todas las cosas. Entonces, desde el punto de vista de la antropología cultural y de la historia de las religiones, hay muchas cosas que son comunes. ¿Por qué? Porque Jesucristo es heredero de todas estas tradiciones agrícolas donde se ofrecían a los dioses dones de la tierra, del campo, y también había víctimas, porque no se habla de sacrificio sin que haya sangre. Para haber sacrificio debe haber sangre. Pero resulta que Cristo resucitado, muerto en la cruz y resucitado, ya no muere más. Y después de él no hay nada más. Entonces eso es la diferencia de quiebre. Cuando nosotros vamos a acercarnos desde el punto de vista de la antropología cultural al cristianismo, tenemos que tener eso claro desde el principio, porque si no vamos a ver muchos paralelismos y vamos a sentir ciertas dudas. Pero desde el punto de vista de la teología, la cosa llegó a un punto donde ya no hay nada otro, porque en Cristo se ha dado la plenitud. Y en él, en esta plenitud pascual, se nos entrega todo. Ya no hacen falta sacrificios agrícolas ni sacrificios de animales, porque él asume en su condición todo lo que el pueblo de Israel vivía en todas sus tradiciones, también milenarias, porque cuando Jesús lo celebra, ya había más de 2000 años de que se celebraban todas estas fiestas, del Yom Kippur, de Pentecostés, de la Pascua hebrea, etc. O sea, el pueblo lo celebraba, lo vivía. Y lo importante es poder entender eso. Te ayudaría muchísimo, y a todos ustedes, poder entender las tradiciones hebraicas, porque la Sagrada Escritura está llena de eso. Hay un libro de un autor que yo pienso que no ha sido superado todavía, que se llama Luis Maldonado. Luis Maldonado tiene un libro que se llama La Eucaristía.
Y Luis Maldonado hace un paralelismo perfecto entre todas las tradiciones semitas, y además las explica una a una, y las liturgias cristianas. Y explica cómo el cristianismo se nutre en una fuente que es el hebraísmo, y en su acción de gracias y su estructura eucológica, pero al mismo tiempo trasciende y supera, porque el cristianismo tiene algo que es la plenitud del don de Dios manifestado en Jesucristo y actualizado por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces allá hay unos elementos que ya hacen ver un poco diferente el paisaje. Tómalo en cuenta, porque si no te vas a quedar solamente con un punto de vista y vas a dejar de lado el desarrollo teológico que se ha hecho a partir de eso. ¿Ok? Les recomiendo esos libros y van a entender muchísimas cosas, pero sobre todo las tradiciones hebraicas que quedan además narradas en el Evangelio de San Juan, porque San Juan no ahorra detalles y explica todas las fiestas y hace a Jesús además participar de ellas. Bueno, entonces, volvemos al punto que nos toca. Es importante entender todo esto. La filosofía pagana hizo de las suyas. Había diferentes tipos de corrientes, estoicas, platónicas, o algunas que intentaban explicar la imposibilidad de que Dios fuese dividido, porque lo que se hablaba era del monoteísmo propio de la religión judía. Entonces, ¿cómo entender a Jesús? Miren, nosotros es que el problema nuestro es que estamos como que acostumbrados a decir, sí, fácil. Dios es trino, uno por amor se hizo hombre, son tres personas que participan de una única sustancia, y solo la segunda persona de esa sustancia se hizo hombre. Entonces en ese hombre subsisten dos sustancias que son la divina y la humana, sin mezcla y sin división. Fácil. Pero esto que decimos así tan fácil, costó sangre, excomuniones, guerras, destierros. La historia de la iglesia, si la leen bien, no se lee en un cómic, sino que leen historia, se van a dar cuenta de que realmente hubo gente que lo sufrió. O sea, fueron desterrados, excomulgados, sacados de la comunión de la iglesia por pensar diferente o por intentar explicar la verdad de la fe desde otro punto de vista. Entonces los concilios, en vista de todo lo que ocurría, lo que intentan es dar solución a estos problemas. ¿Okay? La iglesia durante 4 siglos no sufrió esto. La iglesia vivía la fe y se exponía la fe a la luz del magisterio de los padres de la iglesia. Pero luego comienzan a surgir todas estas dudas. Dudas que son válidas y que pienso que han sido necesarias para podernos ayudar a entender realmente la verdad en torno al misterio de Cristo. Y lo que sí les digo yo es que va a ser siempre un lenguaje aproximativo. Porque nosotros no somos poseedores de la verdad. Y aunque intentemos abordar el problema a través o a la luz de las ciencias auxiliares o de reflexiones un poco más audaces desde el punto de vista de la teología, nosotros no somos poseedores de la verdad. Y todo discurso que hagamos va a ser siempre aproximado ante la plenitud del misterio. Nos sobrepasa totalmente, nos trasciende totalmente. No tenemos que ser cerrados para poder aceptar con humildad que nosotros no podemos manipular a Dios y tampoco encajar a Jesucristo en un esquema definido y predeterminado. Porque Jesús resucitado trasciende las puertas y las ventanas, es materialmente hombre, pero un hombre divinizado, glorificado. Sí, ¿cómo entenderlo?
¿Cómo entenderlo estrictamente? Porque el dogma o el canon hace eso precisamente. Un dogma hace encasillar la figura de la deidad, de Dios, en este caso. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Cuando el ser humano dentro de su finidad no puede definir lo infinito. ¿Cómo interpretar eso en los canos religiosos de no solo el catolicismo, en religiones? Que ya que es dogmático, crea un antropoformismo de la deidad en dado caso para llevarlo a nuestra lógica. Entonces, ¿cómo dejar no ser dogmático, pero a la vez aceptar un canon y el dogma de una religión? Yo En el pienso, caso, Julio, ya, ajá, un momento, Laura. En el ajá. caso del cristianismo, de la iglesia no creó un antropomorfismo. Eso es herético. En el caso del cristianismo, y solo en el caso del cristianismo, lo repito, Dios se hace hombre. No hay una creación, una elaboración literaria sobre la existencia de Dios como un semi-hombre. Dios es hombre, se hizo hombre, completamente hombre, igual tú. Vete tú en el espejo desnudo, así era Dios. Entonces, eso es lo que el mundo antiguo intentó explicarse. ¿Y cómo es esto? Porque para mí es más fácil, yo con mi mente de Star Wars, para mí es más fácil creer en la existencia de Yoda y R2-D2 porque yo sé que son factibles, porque además vi el títere de Yoda, lo vi ahí en San Martín, que el que lo creó se fue con el modelo original y hizo su museo de Star Wars en San Martín. Y yo me saqué fotos con él y todo, yo jugué con él. O sea, existe, Yoda existe, pero a Jesucristo yo no lo puedo ver. ¿No? ¿Dónde está Jesucristo? O sea, yo a Yoda lo vi y vi los controles de mando que le movían la ceja y la oreja. O sea, eso existe, Yoda existe. O sea, no es una realidad virtual, existe. Es un títere, sí, pero existe. Ajá, pero ¿y Jesús? ¿Cómo yo encajo Jesús en la lógica humana? Entonces, el esfuerzo de la teología es precisamente ese. Intentar explicar una verdad a la cual tendremos acceso solo por aproximación. Un momento, Ignacio. Laura. Ajá, yo iba a decir eso mismo, que es solo por la fe que uno llega a eso. Además, es que uno tiene que ponerse, como dice usted, casi en la prehistoria, en el año 1, en el año 50, en el año 100, que uno no sabía, esos hombres tratando de buscar la verdad, y se reunían todos pidiendo luces del Espíritu Santo, y entre todos, los concilios eran así, llegaban a esas conclusiones, bueno, que ellos sabían bastante y decían, bueno, uno decía una cosa, el otro decía otro, cómo el logo se unió a la naturaleza humana, decía uno, cómo es que se engendra, que no procede, o sea, ellos pensaron muchísimo eso y llegaron a esas conclusiones. No es algo... El audio no está bueno. No está bueno. Pienso que se llega a esa conclusión después de... Ok, ya. Se cortó, Laura, lo que estabas diciendo. Ah, se cortó. Pero es interesante. Ya, voy a retomar lo que tú estabas diciendo ahora. Ignacio, ¿ibas a decir algo? Tienes el micrófono apagado, Ignacio. Tienes el micrófono apagado, Ignacio. Ignacio, está apagado el micrófono. Ok. No, en este momento como gente de fe, porque creemos que debemos transmitir la palabra y la buena nueva, para mí no es tan preocupante lo que se dijo o lo que se dejó de hacer, lo que no es tan importante. Más bien es, ¿qué pasa si no sale más la chinita en el Zulia? ¿Qué pasa si Vallita no sale más en Margarita? ¿Qué pasa si la Macarena no sale más en Sevilla? ¿Ok? Entonces, ante esas, ¿qué pasa si? Yo creo que el gran reto es lo que el Papa está llamando la sinodalidad, que es comenzar una profunda reflexión
en diálogo y en sintonía y encarnada con el mundo en que vivimos para dar una nueva, no interpretación, sino para inventar aproximaciones, primero que nada, y después inventar lenguajes, inventar imágenes, así como Miguel Ángel inventó la Capilla Sixtina, que es para mí la explicación teológica más sublime de la Edad Media allí, en la Capilla Sixtina. Ok, entonces, importante sí, toda la reflexión, pero más importante es el llamado de la actualización del mensaje y la palabra, lo que yo llamo la evangelización y la pastoral, igualito que como eran los curas del siglo 3 y 4, que reunían a la gente y los sentaban en las escuelitas y les hablaban, y en esos lugarcitos que están en esas aulitas de clase cerca del Coliseo, y sentar a los catecúmenos y hablarles. Tenemos que inventar una pastoral nueva Voy a para un echarle, tiempo completamente nuevo. voy a echarle Gracias. gasolina al fuego. A ver, miren, nosotros, queridos alumnos, ya tenemos la cosa hecha. Y esta clase que es apenas estamos tocando de roce tangencialmente el tema, nos saca roncha. Imagínense ustedes lo que esto significó en la antigüedad. Y les voy a poner un ejemplo simple y sencillo que va a dar, ¿cómo se dice? Urticaria teológica, académico-teológico. Hace poco se hablaba para que la Iglesia, en su magisterio, negase la revelación bíblica y aceptase las uniones de personas del mismo sexo. Lo que se estaba pidiendo era negar una verdad de fe contenida en la Sagrada Escritura para favorecer una minoría. Una minoría a la cual yo respeto, pero es una minoría que pretende imponer sus criterios basado en que es una minoría. Y entonces, siendo la minoría, no respeta el criterio de las otras minorías o de la mayoría. Dije que iba a echar gasolina al fuego. Si esto tan básico, que además está atestiguado por la tradición bíblica milenaria de la Iglesia en la praxis, que no condena a la persona, sino a la situación o a la condición en la cual la persona puede vivir, ustedes imagínense si nosotros al presente intentamos cambiar la doctrina en torno al misterio de la encarnación. O sea, hay cosas que han sido dadas, ¿no? Y ha costado, Dios hizo ayuda para poderlas entender. Pero no crean que es tan simple el asunto. ¿Ok? Y yo sé que estoy metiendo el dedo en una herida social. O sea, la Iglesia, cuando dice a nivel magisterial, por voz del Papa y de los obispos, ama al pecador, también dice que no quiere que el pecador siga viviendo en pecado. Y no se condena la condición humana en cuanto tal, sino la disposición de esa persona para convertirse. Porque tanto el heterosexual como el homosexual está llamado a vivir en la castidad. Lo que pasa es que se nos olvida el catecismo básico. Aquí no se está hablando de preferencias o gustos. Se está hablando de estado de vida. Y el estado de vida del cristiano es una cosa. Yo, por amor a Jesucristo, sea como sea, me niego a mí mismo, levanto mi cruz y lo sigo. Entonces, si esto es tan difícil de aceptar en el siglo XXI, ¿ustedes creen que vamos a ir en retroceso a devolver la película y decir, ah, no, los ebionitas se equivocaron, ah, no, los arrianos tenían razón? No, eso no es tan sencillo ni tan simple. Hay verdades de fe que son fijas, inmutables.
Hay otras que son tradiciones humanas, como el celibato presbiteral, que por una disposición canónica sí podrían cambiar porque no son verdades de fe, son normas disciplinarias. Por ejemplo, ¿entienden la diferencia? Sí. ¿Ok? Sin embargo, si a mí hoy el Papa en la tarde, más tarde me llama, me pasa un WhatsApp a mi número privado y me dice, chavo, ¿te puedes casar? Yo le digo, te volviste loco, pana, porque yo eso no lo veo por ninguna parte en este momento de mi vida. Yo no tengo tiempo para atender 2 parroquias, ser profesor del seminario, de la UCAP de forma remota, ser vicario de liturgia, atender a mis 2 perros que tengo, que los pobres ni me ven. No tengo tiempo Y a la para... mujer. Y no tengo tiempo para eso. Y me vas a poner una mujer celosa que me va a decir que por qué llego tarde, que por qué la conferencia duró tanto, que por qué tengo que... No. Entonces, no. Yo no me caso, porque por 15 minutos de placer nocturno yo no voy a sacrificar 23 horas de mi vida. Eso no es así. Eso no es así. Miren, no es tan simple. O sea, hay cosas que la gente no piensa, porque la gente cree que el problema del presbiterio es que no se casa. No, si yo cada vez que tengo una pareja con conflictos en mi despacho, yo los escucho con atención y los consuelo, pero en mi corazón le doy infinitas gracias al Todopoderoso porque yo no me casé. O sea, es una locura. O sea, porque no se trata de gozársela, es de vivir la vida y además santamente. Entonces, hay cosas que la gente siempre habla a la ligera, ¿no? De una forma muy superficial. Y yo se los digo con toda libertad a la gente, porque aquí hay gente que cree que el problema del cura es que el cura vive solo. Ay, por eso es el cura que está solo en soledad. Ay, Dios, sí. Vamos a comprar una muñeca infable. No, eso no es el problema. El problema del cura no es ese. O sea, es una opción, es un estado de vida. Y cuando nosotros vamos al seminario, se nos educa con esa mentalidad. Pensar diferente es cuestionable, porque a mí nunca me engañaron al inicio diciéndome que dentro de 20 años el Papa va a abolir el celibato y me voy a poder casar. No fue un contrato condicionado por una cláusula que se puede quitar en el futuro. Hay cosas que nos cuesta hablarlas porque tenemos un tabú que nos silencia, que no nos deja decir las cosas Perdona, con libertad. Guillermo. Está Joy pidiendo entrada a la clase, que ahora es que le pusieron electricidad. Ah, Ah, broma. pero sí está, ¿no? Pero está conectada. Yo la ¿Está veo ahí. conectada? Yo la Ahí veo, está. sí. Es que Hola, ella está saludando. ok, ¿Sabes? perdón, que estaba mandando un mensaje, perdón. Profe, pero también el matrimonio es un sacramento de la iglesia. Entonces, más allá de esos Totalmente. 15 minutos, ¿no? Es algo más Pero profundo, algo más también. Claro, pero es que yo Darle hablo por el mí. valor que es. Yo hablo por mí, yo no estoy hablando por los que tienen una vocación para casarse. Porque, porque esos 15 minutos probablemente yo voy a llegar tan cansado que jamás ni nunca voy a compensar las horas de ausencia en el hogar. ¿Me explico? Perfecto. No sé si hace falta más explicación. Porque a las mujeres, es que con para todo Vale. cada quien su misión. claro, a Yo las mujeres, pienso que para cada quien su vocación, porque tampoco es que el matrimonio, o sea, el matrimonio también es lo mismo, le dicen a uno, o uno lo dice, uno lo promete, uno para toda la vida. No sé cuánto tiempo tienen casados ustedes, pero yo les digo que es difícil. Es difícil, pero bueno, toda la vida. ahí está Hay que tener vocación, ¿no? Ok, miren. Hay que tener vocación. El matrimonio como sacramento, el orden presbiteral como sacramento, y estos 2 sacramentos justamente son los sacramentos que dan estatus dentro de la iglesia. Y usted sabe, padre, que a mí a veces me da cosa con la gente que dice, bueno, las dispensas para el sacerdocio, eso a mí me da una cosita. Ay, aquí ya que hablamos las cosas claras y raspadas. Nunca lo he dicho, pero sí me da cosita, porque a mí nunca me van a dar una dispensa para yo volverme a casar. No, eso no es justo. O sea, Bueno, pero mija, ¿qué pasó? mi marido es un santo, pero bueno. Miren, es una cuestión sistemática. Yo estoy completamente convencido que mi vocación no es el matrimonio. Exacto. Y una tentación o una ocasión no hace que mi vocación cambie. Eso hay que tenerlo claro. Y esto pasa igual en el matrimonio. Porque unido con una persona para siempre, lo cual no significa que yo no tenga retina y pueda ver a la derecha o a la izquierda.
porque también hay tentaciones y seducciones que se presentan. Sin embargo, está mi disposición y el deseo de la fidelidad y de permanecer de forma recta, fiel al ministerio o al don que el Señor me hizo en el matrimonio. Y pretender que la vocación al sacerdocio tiene que ser forzosamente compartida con el matrimonio, no es correcto. Es mi opinión, porque es además mi propia experiencia de vida. Porque si yo en este momento fuese un hombre casado con hijos además, yo sería un mal esposo y un mal padre. ¿Y con qué tiempo yo tengo esos muchachos? Y un mal sacerdote. O sea, ya me cuesta tener 2 parroquias al día en pie. O sea, imagínense ustedes, junto con eso, la carga familiar. O sea, no es tan simple. Juan. Padre, Sí, padre, por favor, padre, explica un poquito más este voto de castidad, que veo que actualmente hoy, pues, estamos como un poquito, no está la moda, o es moda este voto de castidad, padre. ¿Cómo que moda? Bueno, el voto de castidad, no tener relaciones, hacer ese voto Bueno, esto se va ya por la tangente del tema de hoy, de la clase, pero la castidad no es solamente no tener relaciones. La castidad es una actitud del corazón. La castidad es no ver pornografía, la castidad es tener pensamientos que van en orden a la vida en unión con Dios. Y poco a poco se van sublimando las tendencias naturales del cuerpo. O sea, vivir en castidad no es no tener tentaciones o no tener sueños nocturnos o no tener necesidades que son propias de la fisiología humana. La castidad es mucho más profunda, es una actitud ante la vida. Porque yo puedo ser perfectamente abstemio en cuanto al tema de la sexualidad, pero yo podría estar viviendo, aquí todos somos ya con cierta edad, como Malula concejal, ¿se acuerdan? ¿No? Malula que decía, ay, yo vivo en el cerro tal, pero ¿con qué ganas me mudaría? Entonces hay gente que vive en la castidad como si tuviese un agrio en la boca, como algo forzado. Y hay otras personas que viven la castidad con alegría, como un don, como algo que se te da y lo puedes llevar. No sin tentaciones, o sea, tenemos que ser, por favor, o sea, normales, pues. No se trata de ser angelicales, asexuados, sino de poder estar en la vida en torno a lo que nos toca. O sea, en mi caso, o sea, yo pienso que es mucho más difícil para un joven o una joven que no tiene como meta prioritaria el celibato o la castidad en cuanto a su elección como religioso, religiosa, sacerdote, para una pareja de novios, vivir un noviazgo casto. ¿Es posible en el siglo XXI que los muchachos se respeten hasta el matrimonio? Es posible, se da. En personas que viven la fe, jóvenes que viven la fe, se respetan, no sin calenturas, pero se cuidan, quieren comerse el postre la noche de bodas. Pero hay personas que, con perdón de la hermana, por favor, que dije algo poco ortodoxo, pero hay situaciones en la vida donde no se puede. Y San Pablo lo dice, si se va a quemar, si se abraza, mejor que se case. Pero si puede, que viva en la castidad y en la continencia por el reino de los cielos. O sea, hay cosas hay situaciones que no van por encima de nuestras fuerzas humanas. Hay cosas que uno sabe que no, y hay otras que sí. O sea, ser presbítero, estar abierto a dialogar con todos por igual, sin distinción de personas, tener tiempo para los jóvenes, tener tiempo para los adultos, tener tiempo para los sacramentos, tener tiempo para atender los grupos. O sea, es vivir ocupado. O sea, mi forma de vivir me prohíbe tácitamente tener una amistad particular que me pueda llevar a pecar. O sea, yo tendría que inventarme un día con 25 horas para poder hacer algo así. No sé si me explico. Un octavo día. Sí, no. Y la palabra que usted utilizó, sublimación, eso es clave.
esa espiritualización de la materia, básicamente, Sí, por o el sea, suplir lo material. entonces hay cosas que, hay tentaciones, obvio hay tentaciones, pero el Señor ayuda, existe la gracia, existe el Espíritu Santo, existen los dones que el Señor da. O sea, yo pienso que la castidad hay que alimentarla, ¿ok? Si toda mi vida gira en torno a lo erótico, y cuando digo erótico no me refiero solamente a lo sexual, sino a conversaciones, series, películas, situaciones, amistades. Si toda mi vida gira en torno a eso, entonces es muy difícil vivir en castidad. Pero si por el contrario mi vida gira en torno a la fe, o bueno, la concupiscencia queda, pero hay situaciones de la vida que se van distanciando. Y la madurez humana también ayuda. Porque no se le puede pedir el mismo grado de castidad a un chamito de 16 que a una persona de 50 o 60. El tiempo da perspectiva. Es total. Padre, partiendo, ¿me escucha? Sí. Padre, partiendo de lo que usted nos comentó ahorita, que todo lo que digamos es un aproximado del misterio de Dios, yo ahora me pongo en los zapatos del apóstol Juan, ¿no? Cuando escribió Juan 1, para llamar a Dios el verbo. ¿Cuánto no le costaría entonces? Muchísimo. Porque además Juan fue cuestionado por la iglesia primitiva y se le acusó de ser gnóstico. Y el Evangelio de Juan fue el último en entrar al canon escriturístico por sus mismos estilos literarios. ¿Ok? O sea, para nosotros es muy fácil decir ahora el verbo encarnado, pero resulta que el verbo es un concepto filosófico bastante abstracto, el logos, que difiere mucho. Si yo tomo el logos filosófico al logos de Juan, hay unas cosas que son irreconciliables. Y a Juan se le acusa de ser precisamente gnóstico por comenzar su evangelio con un prólogo que no era de él y que él cristifica. ¿Ok? Él toma una poesía antigua y la hace cristológica y elabora todo un lenguaje teológico, filosófico, en torno a la persona de Jesucristo desde el capítulo 1 de su evangelio, diciendo que Jesús de Nazaret es el logos eterno del Padre. Esto ahora suena como decir Coca-Cola, pero en la antigüedad no. En la antigüedad eso era un batacazo, un bombazo. Así que lo que nosotros tenemos es el resultado de una reflexión bastante dura. Y esto, Jesús, es importante. Qué bueno que lo dijiste. Obviando todos estos problemas eclesiales actuales y las postrimerías y todo lo que nos espera en la vida futura, volvamos al tema que nos compete en estos últimos minutos de clase. Comparto pantalla con ustedes. Habíamos quedado en la plenitud de Dios y usted había hecho el comentario de Luis Maldonado en la Eucaristía. Sí. Busquen ese autor. Luis Maldonado es importante. ¿Todos ven la pantalla? Sí la veo. Perfecto. Okay. Gracias. Entonces, los primeros siglos. Las herejías de los primeros 2 siglos negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Es lo que ustedes están haciendo hoy. Ustedes son todos unos herejes. No aceptan que Jesús es hombre. Se van a ir al infierno si siguen así. Conviértanse y creen en el evangelio de Dios hecho hombre. ¿Ok? Créanlo. Es verdad de fe. Si no lo creen, si les cuesta, se lo piden al Espíritu Santo hoy antes de dormir. Es importante que aceptemos la divinidad y la humanidad, inseparables. Los problemas de la iglesia de los 5 primeros siglos van a ser estos. Era mucho más fácil aceptar la humanidad o aceptar la divinidad que aceptar las 2 cosas simultáneas en una única persona. Entonces las herejías de los primeros 2 siglos niegan al menos la divinidad de Jesucristo que es humanidad verdadera. Es el caso, por ejemplo, del docetismo, presente ya en el siglo I.
Los docetas consideraban la materia como mala. Tu cuerpo es malo. El cuerpo es malo, hay que maltratarlo. Tienes que ayunar mucho, tienes que flagelarlo, tienes que castigarlo. O la inversa, como lo que se va a salvar, y aquí ya esto coquetea con el platonismo, como lo que se va a salvar es el alma, pobrecita, encarcelada en tu cuerpo miserable, entonces el cuerpo no cuenta. Y yo cultivo el alma, pero hago con el cuerpo lo que me salga. Y lo que primero surca y se presente. Porque lo que importa es salvar el alma, ¿ok? Entonces, estaban estos extremos. Si la materia es mala, entonces, como consecuencia, estimaban indigno que Cristo fuese hombre. ¿Cuánto docetismo hay en la actualidad en nuestra devoción popular? ¿Ustedes lo han pensado? Si no lo han hecho, piensen. Muchísimo. No Muchísimo. solo docetismo, hay arrianismo, hay iconoclastia exacerbada, hay apolinarismo. Pero hay tranquilo, también tranquilo Julio, que no hemos monofisismo. llegado ahí. Vamos poco a poco. Sí. Vamos primero con lo primero. Estás pateando de jonrón, tranquilo. Entonces, la situación es esta. La iglesia ha ido creciendo gradualmente. Y esto es algo que nosotros, esta praxis, pienso que tenemos que recuperarla, porque hay una gradualidad en la fe y en la comprensión del misterio de la fe. O sea, yo no puedo pretender que la señora que escasamente ha leído el catecismo de la primera comunión y tuvo un mal catequista de confirmación, acepte una verdad tan difícil de comprender como el hecho de que Dios se hizo hombre por amor al hombre. Es lo que dice San Ireneo. Y haciéndose hombre, elevó al hombre a la dignidad de hijo de Dios. Y además, por puro amor a la humanidad. Entonces, este dualismo donde la materia es mala, ya le da un tinte negativo a la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? El dualismo profundo de esta corriente es radicalmente opuesto al cristianismo, pues lleva a no admitir en Cristo más que una mera apariencia. Es decir, que el docetismo lo que afirma es que Jesús fue aparentemente hombre. Porque el pana se disfrazó de hombre, hizo su show, su presentación, y cuando volvió al cielo se despojó de la naturaleza humana y fue asunto o ascendió en su estado glorioso, habitual. Esto es totalmente distinto, porque intrínsecamente afecta el principio de la redención. Y desde ya les digo, todo aquello que afecte la redención es herético. Todo, o sea, todo. Todo aquello que afecte el hecho de la redención, la salvación en Cristo, es herético. Lo veremos mucho más adelante con San Agustín y la querella contra esta misma dualidad que se presentó, que fue la que le llevó a él, de alguna forma, a estructurar la doctrina del pecado original. Pero bueno, este dualismo profundo lo que tiene es un rechazo a la materia, a la corporeidad, y el docetismo coincide también en las corrientes gnósticas, que se caracterizan por un fuerte dualismo y una mitificación de Cristo, al que se presentan como un eón del pleroma divino y de quien niegan el carácter redentor, limitando su misión a un mero ejemplo, a una simple iluminación interior de la salvación que el gnóstico ya poseería dentro de sí, porque el gnosticismo lo que buscaba era la salvación a través del conocimiento, como algo que se le revela solo a él, y que quienes no tengan esta iluminación, este don divino, no podrán ser salvados. Ante esto, Ireneo y Tertuliano arremeten y dicen, no es así.
Jesús es hombre verdadero. Entonces lo que se afirma es esta humanidad de Jesucristo. Desde el primer día de clase se los estoy diciendo. Qué difícil es aceptar a Jesús como hombre verdadero. Qué difícil. O sea, no es cuestión de los antiguos. Es que para nosotros, en la actualidad, es muy difícil. Hubo también corrientes doctrinales que negaron la divinidad de Jesucristo. No solamente se niega la humanidad, porque la humanidad contiene la materia que es mala, está dañada, es pecaminosa, es indigna, sino que también se niega la divinidad. Hubo pensadores para quienes era más fácil aceptar a Jesús, hombre, que fue dotado de gracias especialísimas por el Espíritu Santo, por Dios, para cumplir con una misión que el Padre le encomendó. Entonces, ¿en qué consiste negar la divinidad de Jesucristo? Consiste en ser testigos de Jehová, por ejemplo. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo. Son ebionitas de cajón. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Dicen que Jehová es Dios y Jesucristo fue adoptado por Dios. Y esto ocurre en el bautismo. Pero decir que Jesús es Dios, jamás ni nunca lo dirán. Para los cristianos del siglo I, provenientes del judaísmo y de tendencias judaizantes que consideraban a Cristo como un simple hombre muy santo, pero hombre, no admitían su preexistencia y solo aceptaban el Evangelio de Mateo. ¿Okay? ¿Por qué? Por la genealogía y porque se hace énfasis en el concepto hijo del hombre. Relacionada con esta herejía se encuentra el adopcionismo de finales del siglo II, que sostenía que Dios es una sola persona y que por tanto no puede hablarse de un hijo de Dios por naturaleza. Jesús sería un simple hombre que habría sido adoptado por Dios en el momento de su bautismo en el Jordán, o en quien inhabitaría el verbo de Dios, concebido como la fuerza de Dios, y propugnaron estas ideas entre todos Teodoto de Bizancio, que fue condenado por el Papa San Víctor I en el año 190. Pablo de Samosata, condenado por el Concilio de Antioquía en el 268, y Fotino, condenado por el Concilio I de Constantinopla y por el Sínodo Romano del año 382. Estamos hablando ya del finales del siglo IV. O sea, esto es una idea que se extendió y que la iglesia vivía con ella. O sea, no se está negando que Jesús murió y resucitó. Miren, es que ni lo dicen. Lo que se niega es el hecho de la encarnación. Dios verdadero versus hombre verdadero, o Dios verdadero y hombre verdadero. O sea, este era el conflicto. Ya por esta época comienzan a perfilarse las dos grandes escuelas teológicas del Oriente, la antioqueña y la alejandrina, que se remontaría a la escuela de Orígenes y que dieron lugar a lo que esquemáticamente y con las salvedades oportunas suele conocerse con el nombre de la cristología del Logos Anthropos y la cristología del Logos Sarx. ¿No? Es que hasta aquí llegamos hoy. Vamos a explicar esto a partir de la próxima semana. Estábamos hablando de los problemas especiales actuales de la castidad del clero. No pudimos llegar a Nicea. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lía. ¿Cómo estás? Se va a colgar en la página. ¿Con quién están hablando? Eso no es conmigo. Que si eso se va a colgar en la página.
En el aula virtual. Está en el aula virtual ya, todas el PowerPoint está completo. Si no lo Profe, encuentran, y me dicen. no, las clases no las van a colgar en el aula virtual, las clases grabadas. ¿Usted está grabando las clases? Sí. Yo las estoy grabando y la primera ya está colgada, la segunda no la he puesto y la voy a poner junto con esta. Las clases se graban y se pasan al WhatsApp. ¿Tú no la viste? Sí. No, Entonces, en verdad no he tenido WhatsApp, no la he visto en el WhatsApp. porque en el WhatsApp está la primera clase grabada. La segunda no la he pasado porque no he tenido humanamente tiempo para subirla a YouTube. Pero voy a subir estas dos clases y las recibirán primero al WhatsApp y después las cuelgo en el aula virtual. Sí. Excelente. Así que tranquilos por eso. Gracias, gracias. Pero revisen el WhatsApp, porque mandan muchas cosas, pero después no revisan lo importante. Padre, repita la tarea que tenemos esta noche de ir a la cama otra vez, padre, para ir bien orientados. ¿Cuál tarea? No he puesto ninguna tarea. Sí, ha dicho usted de que nos llevemos a la cama. Y... Bueno, pero tienen que son cosas que yo digo para que ustedes las hagan de forma personal, no es que tengan una evaluación. No es ninguna tarea. Repítela otra vez, padre, por favor. Ya ni me acuerdo lo que dije. Yo no sé qué fue lo que dije. Dijo que se arrepintieran. Que se conviertan, que crean en el evangelio y la encarnación. Por ese camino iba para otro sitio que no era el cielo. Bueno, entonces, recapitulando, las herejías del primer siglo, de los dos primeros siglos, que se prolongan hasta el siglo IV, digo dos primeros siglos porque van surgiendo durante ese periodo, pero que se prolongan hasta el siglo IV y un poco después también, lo veremos, básicamente hacen énfasis en dos puntos, en o negar la humanidad o en negar la divinidad. Porque se hace inconcebible que en la única persona de Jesús de Nazaret subsistan las dos sustancias o naturalezas, la humana y la divina. Esas son las herejías. Entonces vamos a ver cómo los concilios, lo haremos Dios mediante la próxima clase, ya comenzamos inmediatamente con Nicea, cómo los concilios comienzan a abordar el tema. ¿Ok? Cuando los concilios hablan de condenas, tenemos, esto sí lo digo en estos últimos, en este último minuto de clase. Hablar de condena en la antigüedad es como decir en el presente una sanción. Se excomulgaba, porque si no piensas como piensa la iglesia, está fuera de la comunión eclesial. Eso es lo que significa la excomunión. Se excomulgaba, se salía de la comunión eclesial, porque su pensamiento, su doctrina es errónea. Y se invitaba a la persona a corregirse. Si la persona no lo hacía, podría hasta ser encarcelada o podría también ser exiliada de los territorios del imperio. Recuerden que en este periodo subsiste la mentalidad del imperio. ¿Ok? Les pongo el ejemplo más reciente, Galileo Galilei. A Galileo lo encerraron, no lo quemaron. En esa época les gustaba hacer parrilla de los herejes y de las brujas. Pero Galileo defendió su punto de vista. Sin embargo, cuando ustedes van a Roma, si van a Roma, allí a la Piazza di Maria sopra Minerva, donde está la iglesia de Santa Catalina, que al frente está el colegio dominico, y al lado hay una tienda de clero bastante exclusiva que se llama Barbicone, ahí he comprado yo alguna casulla. Al frente, allí al lado de la iglesia, está el lugar donde estuvo preso Galileo y fue enjuiciado. Entonces, la iglesia actuó así durante siglos. Entender la historia de la iglesia es también entender el celo de algunos y la debilidad de otros para defender la fe. Y les digo una cosa, desde ahora, no podemos juzgar el pasado con criterios actuales. Eso es injusto. Eso es un anacronismo histórico. Sí. Tenemos que hacer un esfuerzo para pensar como pensaban los antiguos. ¿Que se equivocaron o no? Eso ya sabemos el resultado.
pero juzgar el pasado con criterios actuales es injusto para la historia. Hay que ser imparciales a la hora de emitir un juicio, leer los acontecimientos y ver el desarrollo y todo lo que ocurre en torno. Sin embargo, luego de siglos, Galileo fue rehabilitado y reivindicado porque se descubre que todo lo que proponía era cierto. Cuando Galileo dice que el mundo era como era, ya en el mundo árabe, musulmán, había esferas de la tierra redondas colgando en las salas de los sultanes. Lo que para Oriente era evidente, para Occidente estaba oculto. ¿Cómo entender eso? Interesante. Porque si ustedes van al Palacio Topkapi en Estambul y van a la sala del trono del sultán, que tiene un sofá que debe ser espectacular para verse una temporada de lo que sea, el techo estaba adornado con el mundo redondo, que para los navegantes islámicos ya era algo sabido que la tierra era redonda. Por ejemplo. Y antes de ellos, Hipatía, el siglo III, ya estaba el sistema heliocentrista, ya estaba creado. Claro, entonces al pobrecito Galileo le tocó una gente que no leía ni siquiera el periódico, y entonces lo metieron preso, y lo cuestionaron y lo condenaron. Pero estas incongruencias se justifican porque Google no existía, no había Google Maps. ¿Me entienden? O sea, no se puede juzgar el pasado con criterios actuales. La disposición y la habilidad para llegar a fuentes bibliográficas, científicas, satelitales que tenemos hoy, no lo tenían los antiguos. Así que por favor, no se cierren, sean de mente un poco abierta a la hora de leer la historia, porque se van a encontrar con cosas que realmente no tenían ni pies ni cabeza. ¿Está bien? Bueno, gracias por la paciencia. Recen por mí porque hoy tengo que hablar durante 2 horas del diablo. Ay, y la verdad que el tema es un poco agotador. Muchacho. ¿Y dónde va a hablar usted de eso? En la catedral. Ahora me he visto de cura, bonito, serio, y me voy por ahí. Padre, que le vaya muy gracias. Estaremos en contacto. Entonces, repito, la clase ya está grabada en mi computadora, la subo a YouTube primero, se la paso a ustedes al WhatsApp y después la cuelgo en el aula virtual. Así que revísenla en sus teléfonos. ¿Ok? Ok. Bueno, feliz tarde, padre. Igualmente. Chao, chao. Chao a todos. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.